Muy buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos. Bienvenidos a este su espacio Periodismo y Sociedad, un programa abierto, horizontal, donde tratamos temas de actualidad que se transmite por este canal 19, Cinevisión, en todos los cables de la República Dominicana y allende de los mares, para la diáspora, para las personas que quieren ver un buen programa a través de todas estas plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, etcétera, todas esas cosas. Don Eli. Saludos, ¿qué tal? Y don Licho. ¿Cómo están? Buenos días. Sean todos bienvenidos, ustedes también. Dándole las gracias a Dios que nos permite este nuevo esfuerzo de construir una sociedad mejor, pero para todos, porque tiene que ser así. No podemos seguir con la exclusión y así por así. Hoy tenemos un plato fuerte de un tema muy en la palestra, muy neurálgico, que la gente deberá verlo para que comprendamos más este tema que vamos a tratar con nuestro invitado especial de hoy. Mientras tanto, no podemos dejar de hablar de las consecuencias de Melissa, que ha dado de qué beber y de qué hablar. Melissa se ha presentado como, ya lo hemos dicho muchas veces, una tormenta errática, impredecible. Pues ahora está convertida en ciclón desde ayer, que categoría 5. Hoy está azotando de una manera inclemente a Jamaica y va directo a Cuba a azotarla. Y lleva una velocidad de 280 kilómetros por hora, de una velocidad superior a la que tenía David. Hay que estar, los que vivimos a David, me decía ayer un metrólogo que en la historia está cifrada que Zenón también fue de categoría 5, pero no llegó a 280 kilómetros. Y nosotros vivimos los azotes que hizo David. Ahora quizás no sea tan fuerte. El gobierno, que hay que ponerle su medalla, porque de verdad que el presidente de la República se ha casado con la gloria en la atención preventiva y la supervisión, la atención a las familias de menor recurso, de todo lo que es la seguridad con eso. Y está todos los días reunido con el equipo de emergencia. Ayer la semanal fue inclusive a los síndicos, los alcaldes, explicaron todas las actividades que tuvieron que hacer, sobre todo en las ciudades principales en esa parte. O sea que me parece que pocas veces nosotros lo que hemos vivido y lo que hemos trabajado en esta actividad de rescate, por todo lo que hemos tenido esta vida comunitaria, que tuvimos que caminar cañadas, las orillas de los ríos, todas esas zonas vulnerables. No habíamos visto una atención tan preventiva como la que realmente tiene este gobierno. Y eso también es bueno. Mucha gente dice, eso es lo que tiene que hacer. Sí, es lo que tiene que hacer. Pero lo está haciendo y otros no lo habían hecho. Así que yo quiero felicitar al gobierno por esa parte, al presidente de la República por esta diligencia. Es el primer presidente que yo veo que se traslada a supervisar directamente las presas y a supervisar directamente las ayudas sociales que dan. Y dame a ver la calidad de lo que tú estás dando. Y eso también es noble, eso es loable en una labor como esta. Ahora está ventilando declarar en estado de emergencia porque hay zonas que están desbaratadas, muy mal. Ayer escuché que el café de Barahona se fue un 20%. El de Ocoa está un poco más destartalado. Mucho cacao perdido. Mucha producción. En el Cibao seguirá y sigue lloviendo. Va a seguir lloviendo. Y ahora con esta ruta que lleva el ciclón, pues la línea noroeste va a recibir sus efectos de lluvia. Sí, mantiene las alertas del DOMET de que las provincias
aunque no están en alerta roja, deben tener precaución con las lluvias. Se habla de 200 milímetros de lluvia a caer en la tarde de hoy y mañana. Eso es mucha agua. Sí, el ministro de Agricultura, el señor Limber, anunció ayer también que las pérdidas por los efectos de esta tormenta tropical ascienden a más, en el área agrícola, ascienden a más de 1.300 millones de pesos. De pesos. Para un país, para nosotros es mucho, porque aparte de los recursos que hay que buscar, las cosechas que se perdieron. Hay que reponerla con importación, seguro. Bueno, vamos a ver, porque como no fueron afectados en todos los puntos del país, a lo mejor se suple con si hay superávit y siembra rápida de productos agrícolas. Pero hay que destacar algo que a veces no se toma en cuenta en el análisis, y es cómo los métodos de detección, de previsión, de análisis de estos fenómenos han ido mejorando. O sea, se compraron unos radares muy buenos. Se compraron unos radares, y aparte de eso, los técnicos que hablan, hay que sacarle también su comida aparte. Dijeron la trayectoria exacta, no se desvió. Hay un equipo más tecnificado y más profesional. Que a mí me alegra mucho esto, porque dependemos menos del famoso centro de nacional. No, el centro Miami. el Centro Nacional de Huracanes de Miami. O sea, ya y es bueno esto, que nosotros vayamos construyendo nuestra propia herramienta meteorológica para no depender de esa institución. Yo creo que los cubanos hicieron eso. No es que porque ese centro de Miami es un centro internacional que regula, yo creo que es patrocinado por las Naciones Unidas, pero eso es tecnología, y son previsiones que se hacen en base a estadísticas. Usualmente ellos calculan la velocidad de los vientos y calculan hacia dónde puede tirar el huracán o el fenómeno hacia un lado u otro, pero eso puede cambiar. Aquí ha cambiado muchos fenómenos de esos que inclusive se han retrocedido. Que hubo un fenómeno que retrocedió y se colocó sobre la capital y hizo estragos. Tengo en esa noticia. Entonces, ahí lo importante es que la ciencia, los satélites, los radares, te dan una data, y claro, lo importante del ser humano es que trate de, con esa data, hacer el pronóstico lo más acertado posible, pero se pueden equivocar. Correcto. Porque si cambió la fuerza de un viento, que no te lo da en ese momento el satélite, ni te lo da el radar, y cambia la fuerza de un viento, entonces cuando cambia, inmediatamente lo redetecta, entonces tú tienes que cambiar tu pronóstico. Pero eso no quita de que hay un personal mucho más formado. Hay un personal más formado, más capacitado. Que tiene esa capacidad de detectar esos pequeños detalles que en la vida real son grandes tragedias que pueden ocurrir. Ahora la tecnología fue importante. Mira los drones, unos drones cuatrimotores que se usaron para detectar dónde estaban las zonas más vulnerables, dónde había hecho mayores efectos, cómo estaban los ríos, cómo estaban las presas. Eso fue importante, muy importante. Creo que el 911 que fue que lo aplicó. Hay otro tema que yo, como para que no pase de moda, quiero tratar. Humberto tiene un videito ahí que me gustaría, si él lo tiene listo, que lo ponga, de Magín Díaz. Humberto, ¿tú lo tienes? Como dijo el presidente, durante el COVID la deuda pública aumentó a 69% del PIB, y este es uno de los pocos países del mundo que ha logrado bajar la deuda a 57% del PIB, a pesar de los choques externos que ha enfrentado. A mí la deuda no me preocupa, nosotros nos ocupamos, porque siempre hacen noticia la emisión de bonos, pero no las amortizaciones que hacemos todos los meses. Entonces, el plan del gobierno va tal y como está en el presupuesto, un déficit cercano al 3.2% del PIB más o menos. Este año, a pesar de que ha sido un año difícil para nosotros, vamos a crecer igual o más que el promedio de América Latina, y los organismos internacionales coinciden
y nosotros también en que el próximo año retomaremos a la tasa histórica de crecimiento cercana al 5% del PIB. Las condiciones están dadas, estamos haciendo política fiscal contracíclica en apoyo a la actividad económica y en coordinación con el Banco Central, o sea que para el próximo año estamos optimistas y estamos manejando la deuda y la política fiscal de manera prudente para mantener la estabilidad, que es lo importante. A mí me gustó poner este videito porque me ilustró. Yo también era lo que estaba un poquito loco, yo no conozco de economía y todo. Pero este escándalo que tiene la oposición con la deuda, que no, que nosotros estamos presos, que no podemos caminar, que esta deuda no va a nada. Oye lo que él dice, Abinader encontró la deuda en un 69% del PIB y la tiene en un 57%. Entonces, cuando tú oyes datos por Magín, que fue servidor del gobierno del PLD y servidor del gobierno, ha sido servidor de los últimos 4 gobiernos. Entonces ya yo con eso como que me satisface. Y yo, cualquier opositor que yo oiga, le voy a decir, vete con Magín, háblate con Magín, que él te explique mejor. Ahora, Licho, hay que resaltar, el último empréstito fue de $10,000 millones en bonos soberanos. Ayer aprobaron uno de 1.600, 1.800. Otro más. Sí. Bonos soberanos. No es lo mismo que tú le haga la deuda con bonos soberanos o que se la obtenga de un organismo multilateral como el BIC, el Banco Mundial, que paga menos interés y es menos leonino para el país. Hay que criticar eso. No se sabe, no han dicho la autoridad en qué van a usar esos $10,000 millones. Pero también hay que ver, escúchame Isidro, que los bonos soberanos a veces se colocan a un precio más bajo, especiales muy bajo, por la credibilidad financiera que Y tiene por el el país. mercado, como están en el... pero a lo mejor tienen una letrita pequeña que... Bueno, pero mire, hasta ahora no lo han tenido. Sí, no, Eso, no, la eso de la tenido. estadística, los datos son los datos y están allí. El punto es la inferencia que hacen los opinadores de esos datos, la inferencia. En estos días vi que la República Dominicana este año va a crecer menos que Nicaragua. Vi un dato y ellos colocan su dato. Ahora, si Nicaragua viene incluso casi con un decrecimiento o un crecimiento del 1 al 2%, y ellos hacen una inversión especial porque consiguen un crédito, como dice un organismo, y ese año subió el PIB a 3,5 y nos supera a nosotros por 1 punto, 2 puntos. Eso no significa de que la economía nicaragüense está mejor que la nuestra. Todo es un tema de interpretación. ¿Me explico? 69% la dejó altísimo, la dejó el presidente Medina, altísimo. Pero ¿cuánto era el Producto Interno Bruto hace 5 años atrás? ¿Cuánto ha aumentado el Producto Interno Bruto? ¿Cuánto ha aumentado el presupuesto nacional? Entonces, por eso en programas anteriores, el gobierno debería tomar, no sé, un funcionario, un dirigente político, con un cuadrito y explicarle bien a la población todos esos datos. El presidente dijo que el 80% de los préstamos se destinaron a pagar o a refinanciar préstamos anteriores. Cada préstamo tiene un objetivo y esos objetivos no son para pagar préstamos anteriores. Pero hay que pagar los préstamos anteriores y los intereses. El presidente ha explicado que ha refinanciado. Pero ha refinanciado con otras fuentes de ingreso, no con las fuentes del propias, que es lo que le saca a la oposición. El presidente dijo, yo he utilizado el 80% para pagar las deudas anteriores. Pero si usted agarra el objeto de cada préstamo, ninguno dice que es para pagar deuda anterior. Bueno. Pero hay que pagarlo de algún lado. Entonces no lo toma de ahí, pero lo toma del otro lado. O sea, tú tienes dos huchas. Una alcancía, digamos, de los préstamos y otra alcancía de los pagos del IVA, del ITEVI, etcétera. De algún lado tú estás pagando. Pero yo creo algo que hay que revisar esa política. Hay que revisar esa política de... Eso, perdone usted, eso que acaba de hacer Magín, pero con más detalle y con más precisión, hacer un
un video de 5 minutos Ahora, y explicarse. no estará Magín manejando estadística. Sabes que a veces las estadísticas, aunque son matemáticas, pero a veces bien organizadas, mienten. Vamos a ver. Es la inferencia de la estadística, la Inferencia, interpretación que usted le da. Tenemos una pausa, Pau. ¿Sí? Un poquito pasada. Tenemos que Entonces. ir a una pausa y venimos entonces Con el invitado. con el invitado. Bien, cuando les decíamos que teníamos un tema muy importante, un tema de interés para la colectividad nacional, esto es lo que vamos a ver a partir de ahora. Los medicamentos de alto costo, que son un dolor de cabeza, ha resultado hasta para las autoridades, pero más para las personas que están enfermos, que lo necesitan, que lo andan buscando y que están en fila, alguna cosa. Todos esos detalles los vamos a descubrir aquí con el encargado de ese programa, el doctor Carlos Sánchez, que va a estar con nosotros durante el resto del programa. Así que buenos días, doctor. Buenos días, muchachos, ¿cómo están ustedes? Todo bien, todo bien. Todo bien. Poco húmedo, pero. Bueno, La hay lluvia. hay que aprovechar el paso de Melissa, ¿verdad?, para sembrar también. Doctor, el programa Medicamentos siempre ha estado envuelto Bajo lupa. bajo la lupa, como que no está siendo eficiente, que no está siendo... nosotros queremos que usted nos diga cómo usted lo encontró, cómo está ahora ese programa, cómo se está desarrollando. Bueno, Licho, como tú has dicho, este es un tema muy importante para la sociedad dominicana de hoy, pero también para el resto del mundo. Yo le digo a las personas, y ahorita hablando con ustedes, decía don Isidro, que el tema de alto costo es un tema muy sensible, porque hay que ponerse también en los zapatos de una persona o de una familia que tenga una enfermedad de esta de alto costo. Pero además es un tema muy complejo, bastante complejo, porque entran muchísimas variables que tienen que ver con este tema actual. Pero también es un tema de mucho interés, que tiene muchos intereses. Y un tema nuevo que va a estar presente en las sociedades de hoy por docenas de años. Y esto último tiene que ver con que los seres humanos hoy vivimos más tiempo, más años que antes, y por tanto las patologías de alto costo, como son los cánceres sobre todo, las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades inflamatorias, sobre todo que tienen que ver con el sistema genético, están cada vez más presentes en las personas de más edad. Por lo tanto, la prevalencia de esas enfermedades seguirá aumentando paulatinamente y estará presente en toda nuestra sociedad. En esa medida, ¿verdad?, el tema siempre estará presente, debatiéndose y complejo, sobre todo hablando de la sostenibilidad que hay que tener financieramente para garantizar el acceso universal a medicamentos de alto costo. Cuando llegó Luis Abinader al gobierno, ¿verdad?, en el 2020, el programa de medicamentos de alto costo tenía unos 2.500 pacientes, más o menos, que estaban siendo atendidos de forma permanente y continua. Que eso es importante, ahorita voy a hablar de por qué permanente y continua. Y tenía un presupuesto de 2.700 millones de pesos. En estos 5 años del gobierno del presidente Luis Abinader, nosotros hemos logrado que el presupuesto sea de 7.313 millones de pesos, se ha triplicado, pero tenemos hoy ya cerca de 8.000 pacientes que están siendo atendidos de forma permanente y continua con medicamentos de alto costo, de la más alta calidad para todos estos pacientes. O sea que nosotros hemos logrado aumentar considerablemente tanto el financiamiento del programa como la cantidad de pacientes que está ya siendo atendido de forma permanente en alto costo. Pero aún así, debido a que la prevalencia sigue aumentando y que hay muchos pacientes que no logran entrar ni a las ARS ni a alto costo, este ruido que tú mencionas siempre se mantiene. Habría que, y quiero escoger este programa, cuando me invitaste, Licho, el programa, dije, bueno, es aquí que lo voy a decir. Hay que hacer una discusión muy seria en República Dominicana
acerca de la sostenibilidad financiera que debe mantenerse en el país para atender los pacientes que demandan medicamentos de alto costo. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Porque estos pacientes que estamos nosotros atendiendo, casi el 100% tienen un seguro de salud familiar y más del 80% están asegurados con el sistema contributivo. O sea, son personas que tienen años pagando mensualmente su cápita. Y cuando se enferman, entonces en las ARS rebotan y llegan donde nosotros. Si nosotros tenemos el medicamento, se le entrega el medicamento. Si no tenemos el medicamento, tienen que esperar. Pero siguen siendo pacientes de la ARS. Por lo tanto, yo pienso que en este momento sería importante hacer una reflexión y un debate acerca de cómo vamos a garantizar el avance hacia el acceso universal de medicamentos de alto costo para las personas que sufren estas patologías que ya hemos llamado catastróficas, de alto costo. Y hay que hacer ese debate ahora. Doctor, ¿y no es una responsabilidad de las ARS, del sector contributivo, a entregarle o facilitarle su medicamento a estas personas? Porque es muy fácil para esas instituciones no vayan al medicamento de alto costo que ahí se lo dan. No hay que obligar a la ARS a que cumplan con entregarle esos medicamentos a sus pacientes. El Sistema Nacional de Seguridad Social en nuestro país, que es también muy reciente, apenas fue en el gobierno de Hipólito Mejía que se hizo esa gran contribución y mejoró sustancialmente, hay que decirlo, hay que decir la verdad. El sistema de seguridad social de la República Dominicana de hoy es muy distinto al que teníamos antes del gobierno de Hipólito Mejía, que asumió en el 2000, ustedes se recuerdan, en el 2001 fue que se hizo aquella ley, la 8701, y empezó a implementarse el Sistema Nacional de Seguridad Social. Eso fue un proceso de negociación entre actores. El Estado hizo su parte, pero quedaron debilidades que hoy, más de 20 años después, hay que examinarla y mejorarla. Una de las debilidades que tiene el Sistema Nacional de Seguridad Social es esa, que hay un catálogo de medicamentos que es que se le ofrece como plan básico a los pacientes y muchos de esos, en ese plan básico hay muchos medicamentos que no están presentes, que tienen que ver con enfermedades de alto costo. Catastrófica, como le llaman también, pero también que tiene una cobertura limitada. Fue también un aporte del presidente Luis Abinader, que subió de 1 millón a 2.200.000 pesos la cobertura en cuanto a recursos de las patologías de alto costo. Un aporte también de Luis Abinader importante. Pero aún así tenemos esta situación de que no todas las personas que padecen o empiezan a sufrir una enfermedad de alto costo tienen cobertura en el Sistema Nacional de Seguridad Social. Ese es un tema que hay que revisarlo. Ayer salió una noticia muy importante, me pasé revisándola todo el día, y es que la CISARRIL daba cuenta de que se va a implementar una nueva forma de distribución del cápita entre las ARS. Se va a revisar. Sí, exactamente, ya se aprobó esa decisión en la Comisión de Presupuesto del Consejo Nacional de Seguridad Social, y ahora va a tener que someterse al escrutinio de todo el sistema. Pero esa revisión es muy buena, porque ¿qué es lo que establece? Que el cápita que dan los beneficiados del Sistema Nacional de Seguridad Social, sea en el sistema contributivo o en el subsidiado, que es de 1.683 pesos, ya no se va a distribuir como se hacía antes, que se hacía parejo para todas las RS, en partes iguales, según la cantidad de pacientes o población que tuviera. Ahora no, ahora se va a tomar en cuenta la edad y el sexo. Si tú eres una RS que tiene muchos pacientes, muchos afiliados de más edad, tú tendrás más posibilidad de tener más dinero. Es más justo. Más justo. Así se llama este cápita, se está ajustando por edad y por sexo.
Igual sucede con el sexo. Las mujeres en edad reproductiva, 19 a 49 años de edad, gastan más de ese cápita que el resto de la población de mujeres, porque es la edad productiva, es la edad que se embarazan, que tienen partos, que consumen un conjunto de medicamentos y atención en el sistema que lo hace más caro. Por tanto, esa decisión, esa medida que ayer se anunció, que la CISARRIL anunció que ya fue preaprobada por la Comisión de Presupuesto del Consejo Nacional de Seguridad Social, es muy alentadora. Nosotros esperamos ahí, habría que ver ahora, compañeros, qué cosas de eso podrían beneficiar a alto costo. Porque yo lo que entiendo, que seguro que Miki, el director de la CISARRIL, está pensando en que ahora podríamos revisar el catálogo de medicamentos de alto costo de la ARS y de nosotros y ponernos de acuerdo en cuanto a las moléculas. Doctor, tenemos que ir a una pausa. Sí. Pero yo quiero que cuando volvamos usted nos diga cuál es el procedimiento de abastecimiento que tiene ese programa, como los medicamentos de alto costo, porque usted acaba de decirnos y decirnos fuera que es un gran problema, porque está inmerso en una lucha de intereses esos medicamentos, para que usted nos detalle esa parte. Vamos a una pausa y volvemos con el doctor Carlos Sánchez, director del programa de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública. Fuera de cámara, el doctor nos estaba explicando de que hasta el presidente Donald Trump, en una de sus alocuciones, increpó a las farmacéuticas, ¿no? Porque este problema de las medicinas de alto costo es un problema mundial. El tema de las farmacéuticas, de los laboratorios, es quizás uno de los ramos del comercio que más dinero produce en el mundo. Se habla de que después de las armas e incluso de las drogas vienen el tema de la farmacia y el tema de las medicinas. ¿Cómo incide eso en el mercado dominicano, en la realidad nuestra? Porque da la impresión que entonces el Estado dominicano la lleva pesada con estas medicinas de alto costo. Así es, Isidro. Yo te decía al inicio que el tema de alto costo es un tema muy complejo, muy sensible, con muchos intereses y nuevo, con muchos intereses. Ahí el tema de los intereses. Pues tú sabes que producir un medicamento de lo que hoy se usa para tratar patologías de alto costo, que también hay que ver esa diferenciación. No estamos hablando de los medicamentos que se usaban antes para tratar dolencias comunes. Estamos hablando ahora de medicamentos llamados biológicos. Producir un medicamento biológico cuesta mucho dinero y las industrias farmacéuticas gastan docenas de millones de dólares, miles de millones de dólares para producir un medicamento que trata una patología como el cáncer, la esclerosis múltiple, mieloma múltiple, problemas de degeneración del sistema cerebral, de todos los sistemas. La producción entonces es cara, la investigación y producción de medicamentos. A las industrias se le da una patente al que produce un medicamento, que esa patente dura 10 años. 10 años. Durante esos 10 años, esa empresa tiene el derecho de comercializar el medicamento en el mundo entero. Exclusiva. Salvo algunos países que no respetan eso, pero son muy pocos. Como la India. Pero después es exclusivo la venta del medicamento para el mundo entero, para ellos recuperar el dinero. En el caso de República Dominicana, esas empresas que son multinacionales, la mayoría, ¿verdad?, tienen intermediarios, tienen gente que comercializa el producto y son los que colocan aquí el medicamento. ¿Y tienen la exclusividad del medicamento? No, algunas tienen la exclusividad, otros medicamentos están siendo comercializados por más de un intermediario. Perdón, ¿y el Estado puede ir directamente a la farmacéutica internacional? No. Sobrepasar a los intermediarios. Aquí tenemos la ley de contrataciones públicas. Y en la ley de contrataciones públicas, que por cierto hubo una reforma reciente, ahora sí hay más modalidades
y posibilidades de comprar medicamentos y otros productos, ¿verdad?, que te dan la posibilidad de abaratar costos. Ahora sí, pero la que tenemos todavía vigente, que es la anterior, te establecen que en el caso de nosotros tenemos que comprar por licitaciones. Nosotros, como alto costo, no compra, sino que preparamos las licitaciones y compra Promese. Y Promese entonces tiene establecido su sistema de licitación. Y ahí entonces, en Promese, ofertan su producto todas aquellas empresas comerciales dominicanas que ya tienen ese medicamento, o sea, como laboratorios directos que lo han producido aquí o que son intermediarias y la colocan ahí. Con la regla bastante clara, y quiero decir aquí que Promesa ha hecho un trabajo excepcional en los últimos años, excepcional, transparente, eficiente, excelente. Ni un solo ruido, ni un solo ruido. Entonces, ahí es que se compra. Naturalmente, no es lo mismo tú comprar un medicamento directamente en la empresa, en el laboratorio que lo produce en el país de origen, que comprarlo aquí, ¿verdad?, con un sistema que tiene intermediación. Por lo tanto, eso te dispara los costos y te hace de un medicamento que podría valer en otro lugar $1,000, aquí te cuesta $3,000. Tanto así, un 300%. Bueno, puse un ejemplo. Okay. Puse un ejemplo. Me asustó. $1,000 puede costar hasta $2,000, o sea, el doble. Realmente Mucho más caro. Mucho más caro. Entonces, eso te da, te pone en una situación de que el medicamento de alto costo, como tú tienes que invertir muchísimo dinero para adquirirlo y para distribuirlo entre los pacientes que están demandando el medicamento, tu cobertura se reduce, se achica. Hay una salida a esa situación y es que en la medida que el medicamento pierde la patente, se ha producido para cualquier patología, que son 10 años, entonces entran a producirse medicamentos llamados biosimilares o bioequivalentes, si fuera de síntesis química. Entonces eso reduce el precio del medicamento. Nosotros... Pero reduce la calidad también. No reduce la calidad. No reduce la calidad. Ese es un tema cultural ya, también muy debatido en República Dominicana, sobre el tema de los medicamentos genéricos. Tú te recordarás que siempre se ha debatido que el genérico es malo. No, medicamentos genéricos... ¿Tiene más o igual o menos calidad? Igual, Pero buena calidad. A los médicos no les gusta recetar. Bueno, esto es un problema cultural, un problema que, como yo hablo de intereses, ¿verdad? La empresa farmacéutica tiene sus visitadores a médicos que te dicen que ese es el mejor medicamento, el médico también está influido por eso, en algunas ocasiones. ¿Envían a esos médicos a pasarse 20 días en Congreso? En algunas ocasiones, porque déjeme decirte que defiendo a los médicos dominicanos, hay una ética también profesional bastante fuerte y arraigada en República Dominicana, muy buena, no en todas partes se cuecen habas, ¿verdad? Entonces, pero sí entra ese elemento. Entonces, los biosimilares tienen en cierto sentido una restricción cultural, dado esos elementos que se dan de que no es el mismo medicamento, que no va a ser el mismo efecto, pero son muy buenos porque lo producen las mismas empresas, empresas ¿Ustedes de mucha no calidad. tienen una campaña con los pacientes de alto costo de informarles esa política, esa variedad? Porque ellos dicen, no, nosotros queremos el medicamento original, el biogénico. Bueno, nosotros hablamos con ellos permanentemente, conversamos, pero recuérdate que nosotros, ellos están en contacto directamente con sus médicos y con la sociedad en sentido general, pero cada vez que uno puede hacer el esfuerzo y habla con ellos, digamos, en programas, en procesos que nos ayuden a que ellos asimilen este tipo de medicamentos que son bastante buenos, la misma calidad producidos por las mismas empresas, porque entre ellos hay competencia también. Usted nos decía que la Cicerril está cambiando el modo de distribuir los acápites, ¿qué se llama? Las cápitas. Explíquenos un poco eso, porque yo creo que eso es importante, sobre todo si beneficia al alto costo, ¿no? A las medicinas de alto costo. Bueno, en República Dominicana el sistema de seguridad social tiene un sistema de financiamiento y es a través del cápita que dan los beneficiarios del seguro de salud familiar y los que contratan, ¿verdad?, a los que son beneficiarios de esto. Hay dos regímenes, el régimen contributivo y el régimen subsidiado,
cada uno paga un cápita por paciente, que eso lo maneja la tesorería de la Seguridad Social y es quien distribuye el dinero entre las ERS. Actualmente ese cápita es de unos 1.683 pesos aproximadamente por beneficiario o por persona asegurada, ¿Eso digamos. es al año? Sí. No, mensual. Mensual. Entonces, el cápita antes se distribuía de forma indiferente entre todas las ERS según la cantidad de afiliados que tuviera. O sea, si tú eres una ARS, aquí hay 17 ARS en República Dominicana, de esas 17 hay una que es del Estado, que es SENASA, pero si tú eres una ARS X y tienes 100 pacientes, se te daba por los 100 pacientes el mismo cápita. Y si tú tenías 200 pacientes, se te daba por esos 200 pacientes el mismo cápita. Ahora no. Ahora te van a preguntar, y es el cambio que ha introducido la CISARRIC, que para mí es bastante bueno porque es más justo, es más equitativo. Si tú eres una ARS que tiene 100 pacientes, ¿cuántos pacientes tú tienes joven y cuántos tienes de cierta edad o por sexo? O sea, se va a hacer un ajuste del cápita por sexo y por edad. Entonces, a ti te van a dar más ahora, más dinero por el paciente de más edad y menos por el de menos edad. Porque se supone que los pacientes de más edad consumen más medicamentos. Ustedes saben, porque lo han vivido ustedes mismos y en su familia, los jóvenes no van al médico, no reciben atenciones. Sabemos que usted tiene sus oficinas centrales aquí en la capital, pero un paciente, vamos a suponer, de Pedernales, que necesite de esta asistencia, ¿cómo se hace para hacerlo? ¿Hay oficinas de altos costos en diferentes provincias? Sí, tenemos nueve farmacias, se llaman. 9 farmacias. Farmacias en diferentes provincias. Ese de Pedernales tendría que venir a Asua. Pues no tenemos posibilidad de tener una oficina. Son farmacias exclusivas de alto costo. De alto costo, solamente, y administradas por nosotros. Aunque están en hospitales especializados, somos nosotros los que tenemos el control de ellas. Tenemos el registro, inventario, los pacientes que van donde ellos son enviados desde el nivel central. Ese paciente que es de Pedernales va a buscar tal medicamento, se le manda la orden antes y él tiene el medicamento allá reservado, el paciente cuando llegue lo retire. ¿Y el trámite inicial hay que hacerlo en la capital o lo puede hacer en la región? Se puede hacer en la región y a nivel central. La mayoría vienen aquí a la capital, pero en Santiago, por ejemplo, muchísima gente que tenemos allá 2 farmacias, tenemos una en el Arturo Grullón, que es el hospital infantil, y tenemos otra en el Cabral Ibáez, que es el hospital regional más importante de esa zona. La gente puede ir allá y entregar su documentación ahí, la que se exige para poder ser paciente de alto costo, que son documentos bastante sencillos: una fotocopia de cédula, la indicación del médico con el medicamento, el historial clínico de la patología que sufre, las pruebas de laboratorio que comprueban que esa patología sí ciertamente es realidad, y la carta que diga que tu ARS cubre o no cubre esa patología. Correcto, doctor. Las enfermedades catastróficas tienen que ver mucho con la alimentación, con el ritmo de vida y cosas, tienen mucho que ver, eso ya está diciendo la ciencia. Pero resulta que no tienen nivel social para afectar a las personas. ¿Cómo ustedes se hacen para beneficiar a la mayoría de los pobres que, a diferencia de los que, aunque les salga una, tienen una industria, tienen una producción financiera holgada, pero la inmensa mayoría de los pobladores que solicitan eso no tienen recursos? ¿Cómo ustedes se hacen para discriminar eso? Nosotros no tenemos un sistema de discriminación por nivel social o por ingreso. Allá toda aquella persona que cumple con los requisitos que yo le decía ahorita tiene el mismo derecho. Si tú eres rico o eres pobre y tienes los 5 requisitos que yo mencioné, tú entras. O sea, no hay una discriminación. Nosotros ya aceptamos a toda aquella persona que solicite medicamento de alto costo y que no vaya a recibir ese medicamento a través del Sistema Nacional de Seguridad Social, o sea, a través de una ARS, puede entrar allá. No hay discriminación ni por sexo, ni por edad, ni por condición económica. Esa es una situación que vivimos permanentemente. Más allá están todos los apellidos. Todos los apellidos. Entonces, yo no entiendo mucho eso, ¿no? Yo tenía la creencia de que
este programa era para personas De escasos recursos. de escasos recursos. No es así. Sí, no es pero así. es que esas patologías que te consumen medio millón, 1.000.000, 2 millones de pesos mensuales, tienen que ser de muy altísimos recursos para sostenerlo. Una persona de clase media alta inclusive. Sí, sí. Es muy difícil. No puede subvencionar, no puede gastar, invertir 1 millón, 2 millones de pesos mensuales en... Bueno, muchachos, solo tenemos que agradecerle al doctor Carlos Sánchez por su presentación aquí en el programa, estos detalles que nos ha dado con respecto al programa de medicamentos especial de alto costo. Doctor, si usted tiene algún último mensaje que dar, si no... Bueno, me gustaría decirle que las enfermedades de alto costo se pueden prevenir. Se pueden prevenir ¿Cómo? con un estilo de vida saludable, buena alimentación, comer de todo, pero comer con prudencia, caminar, hacer ejercicio, chequearse permanentemente. Mira, ahora estamos en el mes de octubre, que es el mes que se utiliza para hacer las campañas para la prevención y diagnóstico del cáncer. O sea, todas las mujeres ahora, en estos meses, deben hacerse su chequeo de mama, Sí. autochequeo o ir al médico. Yo te decía ahorita que nosotros tenemos el programa más de 500 mujeres recibiendo tratamiento oncológico por cáncer de mama. Es un volumen muy grande ¿Y e la lista de importante. espera? También. Entonces, ¿pero qué pasa? Esos pacientes que yo tengo allá, que nosotros tenemos allá con cáncer de mama, que están recibiendo tu tratamiento, llegan en etapa tardía. O sea, su diagnóstico se hace tardío y por tanto la posibilidad de que reciban un tratamiento más eficaz se reduce. Por lo tanto, hay que llamar la atención. Hay que tener una vida saludable. La fuente de la juventud es el ejercicio. La fuente del ejercicio, el ejercicio, caminar es la fuente de la juventud. También reducir la ingesta de alcohol. Ya está comprobadísimo, igual que el cigarro, el alcohol causa cáncer. Igualito que el cigarro. El alcohol causa cáncer. El tabaco y el alcohol son las fuentes Igual. de cáncer más grandes. Las dos fuentes principales de cáncer son el tabaco, el alcohol y algunos aditamentos que existen en los alimentos también. Por lo tanto, vida saludable, ejercicio, buena alimentación, no comer esos alimentos ultra procesados, son dañinos. Comer lo más cercano a la naturaleza. No hay alimento natural ya hoy día porque todo ha sido tocado por el ser humano, pero comer alimentos más cercanos a lo natural, sin esos alimentos tan procesados, esas comidas chatarra, olvídense de eso. Esas comidas chatarra, olvídense de eso, que fíjense usted que cuando usted come esas comidas chatarra en todos esos lugares que hay por ahí, al otro día está mal del sistema digestivo. Entonces evítese eso. Bueno. Doctor Carlos Sánchez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Licho. De verdad que nos ha orientado sobre esta panorámica que yo por lo menos no tenía tanto conocimiento de cómo esto se estaba manejando, ni cómo ustedes habían elevado este servicio. Hemos más que triplicado el servicio, más que triplicado. Nosotros tenemos, hoy día, solamente en la gestión mía, nosotros hemos ingresado más de 1.500 pacientes. Tiene 2 años. No, yo nada más tengo 8 meses. ¿Cómo? 1.500 pacientes Y en esta gestión. Entender el nivel de complejidad del sistema y de la realidad que ustedes están afrontando. Así es muy complejo, demasiado interés, es muy sensible, por eso usted oye todas estas cosas y seguirán escuchándose. ¿Cómo usted maneja ese bullicio de las organizaciones de enfermeros, de personas enfermas, porque ahora están organizadas? Sí, tienen asociaciones, pero no, nosotros las manejamos bastante bien, ahí no es que está el problema. Hay que entender una cosa. Nos hemos entendido Paciente que ya está adentro, nunca le faltan los medicamentos. Eso no es un mérito mensual, mío. le llega mensual. Eso no es un mérito mío, ese es un mérito de ese programa histórico. Paciente continuo. Cuando yo hablo que tenemos 8.000 pacientes, 8.000 pacientes recibiendo permanentemente sus medicamentos continuos, de esos 7.300 millones de pesos. Continuo, fijo, sin falta.
Yo dije en un programa, el presidente me puso a hablar en Santiago va para 2 meses, una semanal, que no había un solo paciente de alto costo que hoy no estuviera recibiendo su medicamento. Y nadie en 2 meses que han pasado casi se ha atrevido Nadie ha dicho nada. eso. Ahora, otra cosa distinta son los pacientes que están tratando de entrar, pero que son todavía de las ARS, que tratan de entrar donde nosotros. Sí, pero eso hay que regularlo. Son dos cosas distintas. El que ya está dentro no quieren salirse, porque es un seguro de salud para siempre. Mire, este niño está diciendo adiós permanentemente con las 2 manos, como si fuera un tráfico. Entonces nos está diciendo que ya el tiempo se nos terminó hace rato. Doctor, nueva vez, muchas gracias. Carlos Sánchez, director del programa de alto costo del Ministerio de Salud Pública. Un saludo para mi amigo Víctor Atala, un hombre al que yo aprecio bastante y le agradezco mucho. Así que, don Víctor, lo felicito por su bella y eficiente labor que ha hecho al frente del ministerio. Nos vemos mañana, ustedes y nosotros, este trío de Aguilucho. Estrellita. Pues nos vemos mañana, está bien, gracias.